Bienvenidos al Festival Real Mix 0.2 2022. Este festival es un evento virtual que tiene como objetivo reconocer y fomentar la creación y experimentación tecnológica a través de proyectos de realidad virtual, VR, realidad aumentada, AR, y realidades mixtas, MX, propiciando una serie de reflexiones en torno a la creación, uso y circulación de contenidos inmersivos, por medio de una programación que incluye intervenciones artísticas, conversatorios, talleres y conciertos, a cargo de destacados invitados y artistas colombianos e internacionales. Hola a todos y todas, bienvenidos. Gracias por conectarse a esta charla en marco del Real Mix 2022. Aquí transmitiendo desde Colombia, pero pues viéndonos desde cualquier parte que puedan estar compartiendo esta charla o viéndola después en la posterior grabación. Mi nombre es Alejandro Sánchez Pavón, yo soy diseñador y artista con nuevos medios, un poco metido en el mundo de la creación de experiencias inmersivas y entendiendo un poco la relación entre la tecnología, la sociedad, y en este caso vamos a ver acerca del arte en el metaverso o arte con y para el metaverso. Metaverso, este símbolo y este término que cada vez está teniendo más auge y que nosotros tendremos que entender un poco pues dónde estamos ubicados en ese sentido y un poco para dónde vamos y resolver y preguntarnos muchas cosas, ¿no? Cuestionarnos muchas cosas, que es lo más importante a la hora de, más allá de sacar conclusiones. Quiero que empecemos con un pequeño video que les quiero compartir. Este video es más o menos de finales de los 80 y es interesante porque es un video cuando hubo la explosión del internet, ¿no? Que cada uno, digamos, las familias ya pueden tener un computador en su casa. Pues había la necesidad de entender un poco para qué era eso, ¿no? Y cómo funcionaba. Entonces, este video es un poco entre lúdico y gracioso, un poco de humor negro. Esto es lo que pasaba cuando el internet tuvo su auge y empezó a meterse en todas las casas. Get set. We're riding on the internet, cyberspace set free. Hello, virtual reality. Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got to get online. Take a spin, now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. Okay guys, the first thing that you need to know is that the internet is amazing. I can't go another day without the internet. The internet gave us a whole world of exciting new possibilities. So I guess this is a story of how it changed our lives. Today, we're going to be showing our friends Andrew and Lisa the basics of the internet. Hey Andrew, what's up? Okay, now don't forget to keep it simple for your pals, you two. You guys have learned an awful lot, even though you've only been online a couple of weeks. Does your computer have a modem? I think so. My grandpa bought it for us. Does your computer have a modem? It has all the latest high-tech stuff. Does your computer have a modem? Not all that cybernet stuff, okay? Well, now it's time to get online. Here we go. Surfing? That sounds pretty cool already. What are web addresses? What do search engines do? How do we decide which search engine to use? Yahoo! I've heard of that. Can we look at it? Does your computer have a modem? What's a browser? Would that just be mtv.com? What about if I want to do my own homepage? What's a web page? Something ducks walk on? Okay, so tell us, what does download mean? Free screensavers. Wow, look at all the choices. Surf in the net. The other day we typed in the address for Cape Canaveral. But where did you get that? We just figured it out. CentralHandsPageMail.html. Want to write a letter to President Clinton? Does your computer have a modem? Would he answer us? Let's tell him how much we love the internet. Dear Mr. President. Not all that cybernet stuff, okay? No wonder you guys are always so busy on the computer. Let's check out astronomy.
Jack Horkheimer, Star Hustler, director of the Miami Space Transit Planetarium. Greetings, fellow stargazers. And yes, indeedy, this week, one of the most often mistaken objects for a UFO. Microsoft Internet Explorer. That was definitely cool. Thanks, dude. Absolutely. See you on the net. Call me the minute you get an email address. Yeah. Surf's up. See you on the net. Not all that cybernet stuff, okay? The net is fabulous. Estamos viendo acá un poco también esa exploración, entendiendo qué era el Internet, ¿no? Cuando ya todo el mundo puede tener un computador en su casa, hasta 2 computadores, digamos, en una familia. Tratar de entender qué era un email, qué era una página web, qué era un buscador. Todo ese tipo de preguntas yo siento que son las que nos estamos haciendo ahorita y hace un par de años con todo el tema del metaverso, ¿no? Esta imagen ahorita vamos a empezar a diseccionarlo un poco, pero me parece como diciente, y a lo largo como de la charla vamos a ir entendiendo cómo en verdad vamos a poder llegar a un mundo tan distópico como esto, con todos esos conceptos del metaverso. Entonces, cuando estamos hablando del Internet, digamos aquí en los años 80, 90, ¿qué decíamos? Que pues hay un Internet, o sea, hay un solo Internet, o hay varios internets, o existen las internets. Creo que ahorita eso ya está resuelto, que uno habla solamente de internet como un gran medio y simplemente otra de las grandes revoluciones. Entonces el metaverso también debería empezar a hacer esos cuestionamientos. Hay un metaverso, son varios metaversos, hay un lenguaje acerca del metaverso, o simplemente se están construyendo varios y va a ser algo más centralizado. No sabemos, digamos como que así mismo como estábamos explorando en los 90 todo el auge del Internet, y nadie se imaginaba realmente lo que el Internet es ahora. Creo que es lo que está pasando y lo que va a pasar con todo el concepto de metaverso y en varias de las mismas ramas dentro del metaverso, ¿no? Desde el entretenimiento, la educación, el arte, por ejemplo, que es lo que nos atañe un poco hoy. Pero digamos, volvamos a poco a lo básico para que entendamos de dónde sale la palabra metaverso. Meta sale de algo que va más allá, algo que trasciende, y verso pues del universo. Es básicamente un universo que se extiende más allá de lo que nosotros conocemos ahorita y que claramente se basa en el Internet. O sea, es cuando ya entendemos toda la conectividad que tiene la sociedad en el Internet, ahí es donde empezamos a explorar cosas del metaverso. Sin embargo, estos cuestionamientos o estas ideas acerca de un universo virtual, paralelo, vienen desde antes de que el Internet estuviera ya, digamos, totalmente posicionado en el mundo. Empieza con una novela de Neil Stephenson llamada Snow Crash, en donde hay una persona que es repartidor de pizzas normalmente en el día, pero por la tarde o noche es como un hacker dentro de un universo paralelo. Y es dentro de las primeras obras de literatura en este caso, en donde se acuña ese término de metaverso y donde se empieza a hablar de 2 mundos, ¿no? en los que estamos como inmersos. Aquí siempre hay que tener en cuenta que yo digo que las ideas siempre van más rápido que la tecnología, entonces es importante nosotros expandir y empezar a pensar qué tantas cosas podemos crear con esto, independientemente si existe de pronto la tecnología ahorita o la parte técnica en conectar una o varias tecnologías que nos permitan hacer, digamos, lo que a nosotros nos interesa en esas exploraciones. Otros ejemplos claros acerca en el cine, por ejemplo, la película de Tron, que es bastante famosa, reconocida, en donde una persona se mete inmersivamente en un videojuego, terminando ese videojuego siendo como una realidad paralela, inmersiva, virtual, digital, aparte, digamos, de su mundo real en el que vive, ¿no? Está Total Recall, que también es otra película de 1990, esto ya estamos hablando, de verdad, hace ya 32 años tal vez, en donde pues hay una persona que trata de participar en un planeta aparte como por unas vacaciones y termina metido en un mundo digital que no sabe qué es lo real o qué no era lo real.
De 1999, La Matrix, tal vez la película más mainstream que habla acerca de realidades virtuales o realidades paralelas, simulaciones, ¿no? Que a nosotros nos deja pensando bastante. Del mismo 99, Piso 13, una película muy buena de Roland Emmerich, en donde él plantea también este paso de lo que es, yo llamo como el mundo de los átomos, a pasar a una realidad dentro del mundo de los bits. Y está como siempre esa dualidad, y plantean bastante eso. Esto, digamos, dentro del mundo de los átomos y el mundo de los bits, es como una eterna como discusión que cada vez más se van poniendo grises esos límites, ¿no? O sea, aquí, digamos, yo estoy compartiendo con ustedes esta charla, podríamos haber estado haciéndolo en un escenario, pero entonces como que cada vez hemos ido aprendido a vivir más entre esos dos mundos, entre lo virtual y digamos, lo físico. Porque, digamos, como qué es lo real y qué es lo no real, ¿no? O sea, no me gusta hablar de términos cuando uno está en un mundo inmersivo o en un mundo virtual, de si es real y entonces ya no es real, porque de hecho hay personas que pasan la mayoría de su tiempo, digamos, como en universos ya virtuales, conectados por Zoom, conectados por llamadas con compañeros para el teletrabajo, para estudiar, o inclusive simplemente para pasar el tiempo en mundos virtuales. Entonces no se podría definir como es algo real o no real, más bien podríamos decir que es algo como entre lo físico y un mundo que está inmersivo dentro de los bits que se están creando ahí, en todas las posibilidades que vamos a empezar a explorar acá y ver un poco, que nos van a disparar muchos cuestionamientos, que la gracia es eso, es tener más preguntas que respuestas a la hora de hablar acerca de estas cosas. Una definición de pronto un poco concreta, muy rápida, que a la vez esto siempre va a tener que estarse actualizando, es el metaverso es una interrelación entre múltiples espacios virtuales, tridimensionales e inmersivos. Importante entender subrayar los puntos de virtuales, tridimensionales e inmersivos para hablar realmente como de alguna experiencia en un metaverso, ¿no? Porque no simplemente vamos a estar diciendo que son juegos, y eso ya lo venía haciendo, digamos, no sé, League of Legends o World of Warcraft, o sea, digamos, como conectarse a un mundo, a un juego en donde hay varios jugadores ahí. Sí era un poco de conectividad virtual dentro del internet, pero no había dado paso a lo que nosotros podríamos explorar como un metaverso, porque no van a tener como unas características que cada vez están saliendo ahorita con las nuevas tecnologías. Second Life creo que fue uno de los primeros espacios virtuales netamente como, o sea, que no era desarrollado como para un gaming, no era para un juego, sino que se trataba también de un espacio para socializar. En ese caso era muy diciente el título, ¿sí? Era muy diciente el título que decía, pues esta va a ser una segunda vida tuya, y había gente que pasaba horas y horas, tardes y noches creando su personaje, interactuando ahí, enamorándose, pero también yendo a fiestas. Entonces sí, realmente sí es el inicio de estos mundos paralelos y de muchas experiencias que las personas tuvieron dentro de Second Life y que seguramente las van a seguir teniendo ahorita que lo van a relanzar. Entonces me hace llegar al término de Web 3 o Web 3.0, que está realmente direccionada o relacionada con el metaverso, que es algo que nosotros no estábamos teniendo acá, por ejemplo, en el auge de Second Life o en el auge de los primeros videojuegos, en donde yo me podía conectar y podía entender cómo mi relación social con otras personas, en teoría, en ese mundo virtual. Entonces, para llegar a la web 3.0, pues miremos cómo ha sido la historia de la web, ¿no? La web 1.0, o sea, como la primera web que nosotros conocimos, en donde nos empezábamos a relacionar con nuestros amigos en un computador, a través de un Messenger, por ejemplo, o encontrar un Internet Explorer para buscar directamente ahí, conectarse con la línea telefónica, Yahoo, lenguajes de programación bastante básicos, en donde es una web netamente informativa, que es un poco lo que estábamos viendo al principio de este video, o como en los años 90, ¿no? O sea,
Una web en donde yo simplemente me conecto a través de mi computador a un explorador y voy a encontrar información, casi que buscándola como una especie de enciclopedia grandísima de información, ¿sí? Y pronto ir chateando con mis amigos, que eso ya era una revolución, ¿no? Como el Messenger. Luego viene la web 2.0, que básicamente la explosión de la web 2.0 son las redes sociales, YouTube, Facebook, en donde entonces ya no somos consumidores de contenido, sino que ya empieza a haber demasiada creación de contenido desde las mismas personas que están conectadas en la red en todo el mundo. Eso ya empieza a disparar un montón de protocolos y un montón de lenguajes de contenido en YouTube, en grupos de Facebook, en Twitter, el e-commerce, ¿no? Las ventas por internet. O sea, toda esa web 2.0 es gran parte de lo que hemos conocido hasta hace poco y cómo nos hemos venido relacionando, en donde las redes sociales son como el estandarte y el consumidor, pero productor de contenido, es el actor principal de esa web 2.0. También la viralización de los contenidos sigue siendo un tema de web 2.0, porque pues es creación de un contenido de personas y que se viraliza por las mismas personas en una red, pero básicamente es una red centralizada, porque al final de cuentas todos estamos, por ejemplo, si estamos viendo esa transmisión en YouTube, pues sabemos que YouTube es un sistema, por más de que sea inmenso, es un sistema de video centralizado. Así como Facebook o Meta ahorita, que tiene centralizado, digamos, el tema de Facebook, Instagram, WhatsApp. O sea, son redes centralizadas manejadas por grandes compañías que un poco regulan y claramente tienen el control sobre la mayoría de los datos y cómo es la comunicación dentro de sus redes, ¿no? Luego ya viene la web 3.0, que es lo que estamos viviendo ahorita, que es una web totalmente, o bueno, se tiende a ser descentralizada. Entonces cada persona, digamos, podrá tener como su servidor, ahí alojar sus contenidos, invitar a gente a que mirara sus contenidos. Un ejemplo claro en cuanto a la economía de la web 3.0 es todo el tema de blockchain, en donde, digamos, no hay necesidad de tener un banco, que sería como uno de los modelos centralizados, es decir, los bancos tradicionales, sino que, digamos, que cada una persona podría tener su banco o sus monedas y manejar una economía descentralizada. Así mismo va a pasar con los contenidos, con la creación de los contenidos. Este es un personaje que me parece fascinante, Ibai, el streamer número 1 en habla española del mundo, diría yo también, en donde está demostrando que con Twitch, por ejemplo, Twitch, una plataforma, si bien digamos que es un poco centralizada por el hecho de que es una gran plataforma, de todas maneras le permite a muchos creadores de contenido hacer sus propios shows, digamos televisivos en este caso, en donde ya no se necesita el apoyo ni el soporte de una gran cadena de televisión para producir un evento deportivo o de entretenimiento o de lo que se quiera, y tener ahí su propia audiencia, manejar la audiencia, y decidir básicamente cómo distribuye y explota esos contenidos, ¿no? Asimismo, entonces va a pasar con el arte, o está pasando con el arte, en donde de pronto el artista no lleva su obra a las grandes galerías o espera, digamos, a las grandes bienales, o a las ferias de arte, digamos, que están posicionadas en su ciudad, sino que van a tender a descentralizar un poco todo eso. Las llamadas de Zoom o las fiestas de Zoom durante la pandemia también es algo descentralizado, en donde realmente no había ninguna empresa controlando ni promoviendo el hecho de que haya habido varias personas conectándose a muchas fiestas, 100, 200 personas, solamente por el hecho de conectar, utilizando una plataforma como Zoom, que no estaba pensada realmente para eso, pero que la pandemia le trajo esta nueva forma de utilización de su plataforma, y todo esto es creado por los mismos usuarios. Entonces hablemos un poco como del arte en el metaverso, o sea, ¿qué deberíamos pensar en el arte en el metaverso o en el web 3.0? Que yo creo que es algo que debería conectarse y siempre estar ligado. Si pensamos en hacer desarrollo de arte, digamos, inmersivo, en realidades virtuales, todo este tipo de cosas,
tenemos que pensar en metaverso y en web 3.0 porque va a ser una manera, uno, de la creación, digamos que no ver solamente como el metaverso o en la web 3.0 como algo en donde yo puedo expandir mi arte, el que a mí me gusta hacer, sino el tema de creación, de creatividad, porque esos mismos lenguajes del metaverso, que vamos a ver un poco gestualidades, no sé, periféricos, inmersivos, son los que de pronto van a disparar la creatividad y vamos a crear cosas que hablen esos lenguajes, ¿sí? Que nos permitan como también cambiar los lenguajes del arte que pensamos, no solamente como una distribución del internet, sino utilizar el metaverso, la web 3.0, también como un mismo lenguaje de creatividad, ¿no? Y empezar a hacer esas cosas. Distribución claramente de cómo nosotros queremos que las personas vean ese arte, lo consuman, como que tengan discusiones alrededor de eso. Y luego está el tema de la monetización claramente, porque es algo que ahorita vamos a ahondar un poco en eso, pero la web 3.0 con la blockchain, la economía descentralizada se ha disparado un montón y casi que yo he dicho que es como lo que más ha sido relevante en los últimos años cuando se habla de web 3.0 y economías descentralizadas. Pero entonces en ese caso sí, en el arte y en el metaverso creo que deberíamos enfocarnos en la creatividad, en la creación de ese arte con todas estas nuevas posibilidades que tenemos y en la distribución. En ver obviamente que estamos en un mundo inmersivo en donde simplemente cualquier persona con acceso a unos periféricos y acceso a unos terminales conectados a la web 3.0 podrían entrar ahí, ¿no? Para poder entender luego el tema de la monetización que va muy de la mano, pero pues en términos artísticos y de creatividad, empezar por ahí. Todo este tema de la web 3.0 también involucra discusiones y reflexiones acerca precisamente del arte y la tecnología. Esta es una inteligencia artificial que se llama AIDA. La pueden buscar, digamos que empieza una discusión acerca de, bueno, entonces qué cosas son arte y qué no son arte, si también la web 3.0 y toda esta revolución viene consigo las inteligencias artificiales, ¿no? Las AI que cada vez están más presentes en nuestro mundo y en el mundo del arte, digamos que están teniendo una revolución bastante importante, bueno, con todo esto de DALL-E 2 y Midnight Journey, en donde son básicamente inteligencias artificiales que están creando arte basadas en algunos statements o prompts que se les da y que ellas mismas generan como un arte, entre comillas, interesante. AIDA, digamos que ya ha tenido exposiciones, ha tenido inclusive entrevistas de qué es lo que ella piensa de su arte. Esto lo último que hizo fue como los 4 headliners del festival Glastonbury y lo anuncian pues como la gran artista que entonces está lanzando esta colección para el festival de Glastonbury. Esto digamos que invita a la reflexión porque todo esto hace parte de lo que es la revolución de la web 3.0. Digamos que las tecnologías de inteligencia artificial que pintan cosas como DALL-E 2 es como si antes, o sea, es como la democratización del arte un poco como era antes en la época, no sé, de Leonardo da Vinci, en donde solamente las personas con mucho dinero podían mandar a pintar, decir yo quiero mi familia que me la pintes, digamos, en el patio de mi casa, o quiero que pintes a mi perro o a mi mujer sosteniendo a mi perro. Pues bueno, aquí ya simplemente lo puedes escribir y te lo van a pintar. Y hace cosas bastante interesantes las inteligencias artificiales. Eso tal vez para mí no, pero es como una reflexión de la inteligencia artificial llevada al mundo del arte / mercadeo, ¿no? Porque al final, digamos, Glastonbury es un festival importantísimo, grandísimo, y el hecho entonces de que hayan escogido una inteligencia artificial en este caso para lanzar estos pósters, me parece como por bajo reflexivo, para entender un poco qué
qué está pasando y hacia dónde vamos con la web 3.0. Ahora, volvámonos al concepto de metaverso y por qué está pasando ahorita o por qué está siendo tan relevante y va a seguir siendo relevante. Porque se unieron muchas cosas. Hay muchas cosas que tuvieron una intersección que hacen que la explosión de todas estas nuevas tecnologías estén pasando ahorita. El tema del blockchain, el tema de la realidad aumentada mixta, el tema de la realidad virtual que ya había venido creándose y evolucionando desde hace años, pero entonces junto con este tipo de cosas, con el visual computing, con la inteligencia artificial, con los avances en robótica, con los avances en la conectividad móvil como el 5G, con el auge de los wearables, con también tiene que ver el auge también de la impresión 3D desde hace unos años, con la computación cuántica, con el Big Data, con el aprendizaje inmersivo, el Machine Learning, obviamente. Vemos que todo esto hace una combinación, una ecuación bastante poderosa que logra que ya se esté hablando de metaversos, sin necesidad de que estemos ya allá, ¿no? O sea, es muy temprano, de verdad, como decir que realmente ya vamos a empezar a migrar al metaverso, o entonces ya el otro año todas las clases van a ser en el metaverso, o el trabajo va a ser en el metaverso. No, yo siento que estamos como bastante crudos, pero pues como todo avanza tan rápido, podríamos estar viendo avances importantes en 6 meses o en un año, que nos vuelvan a replantar todo lo que estamos pensando ahora, ¿no? Hablemos entonces de realidades mixtas que básicamente igual involucran la potencialización y la creación de lo que llamamos como metaverso. Hablamos de las realidades virtuales que ya, digamos, han venido posicionándose. Hablamos de una realidad aumentada, digamos que es llevar la realidad hacia, combinada con los elementos virtuales, pero pues con periféricos o dispositivos poder extender la realidad que ya tenemos, que a veces dicen que es más interesante que simplemente crear una realidad virtual, ¿no? Digamos que Second Life era una realidad virtual en donde yo me conecto en mi computador, en mi pantalla y vivo una experiencia inmersiva, pero con mi avatar y con las otras personas, pero estoy en una pantalla. La realidad aumentada pues extiende la realidad que ya tenemos, que a veces es más interesante como combinar, meter capas digitales virtuales a esa realidad que ya tenemos. Y la realidad mixta que combina estas dos cosas, ¿no? Todo eso hace parte de un ecosistema grande llamado la realidad extendida. Vamos a un ejemplo que me parece súper como diciente, que eso lleva años funcionando, un juego que se llama Ingress, que básicamente puede ser un ejemplo de realidad aumentada y tal vez realidad mixta, en donde es un juego mundial, global, que la gente juega con su celular y simplemente hace parte de dos bandos, en este caso como el verde o el azul, y tienen que ir conquistando bases alrededor del mundo. Entonces tal cual dices como, bueno, yo estoy aquí en Bogotá, hay una base de los verdes, están aquí en el Parque de los Periodistas en el centro, entonces yo voy allá solo junto con más amigos, y como que jugamos ahí, peleamos y conquistamos esa base. Y luego hay un mapa gigante, estoy hablando de que esto pasa en todo el mundo, hay más de 80 millones de jugadores activos en el mundo de esto, que hay un mapa gigante en el mundo en donde si yo voy a otra ciudad y quiero jugar esto, o como ponerme mi papel de detective de mi bando, pues puedo participar, ¿no? Y las experiencias dentro del terminal del móvil son básicas, pero pues es una realidad virtual mixta porque pues tú estás utilizando el mundo físico para vivir una experiencia y un storytelling de gaming en este caso, que básicamente vives en tu mundo virtual del celular, ¿no? Otro de los ejemplos más claros, Pokémon Go cuando se lanzó, ahorita tiene 150 millones de jugadores, lo siguen jugando, pero realmente fue una explosión de lo que nosotros podemos llamar realidad mixta, porque no era solamente una realidad aumentada para yo, digamos, tomar una foto y que se viera de fondo algún elemento 3D, sino que contaba toda una historia, ¿no? O sea, las personas de pronto salían a la calle a jugar, a conseguir sus Pokémon, pero cuando llegaban a la casa de pronto también podrían seguir como inmersivos en ese mundo, mirando cuántos tenían, planeando por dónde ir después.
Esto es lo que en verdad sí se denomina como una realidad mixta porque combina esas dos cosas. Entonces en el metaverso básicamente tenemos tres directrices, o tres puntos que conectan para que hablemos de metaverso. El usuario, que el usuario es un usuario ya de Web 3.0, o sea, es un usuario que ya entiende un poco más acerca del mundo descentralizado. El diseño de las experiencias, bien sean en realidades virtuales, aumentadas o mixtas. Y la economía, que hablamos del blockchain y en este caso específico de los NFTs, que es algún tema que hay que tocar cuando hablamos de metaverso, arte, ¿no? Los NFTs. Los NFTs son los non-fungible tokens, son tokens no fungibles, para hacerlo un poco más resumido. Es básicamente elementos digitales, virtuales, que a mí me permiten tener algún tipo de ventaja por tenerlo y que en una cadena de blockchain, o sea, en una cadena de criptoeconomía, de criptomonedas, se puede saber que hay un único usuario y que soy yo. Entonces pueden haber copias o la gente pues está esta eterna discusión de, bueno, pues yo cojo un NFT, le doy clic derecho, lo copio y ya tengo el JPG. Pero entonces cada vez más los NFT están asociados con dinero y con beneficios que pueda tener por ser yo propietario de esa pieza única, ¿no? Casi como un poco el arte en general, ¿no? Porque desde Andy Warhol, digamos que si Andy Warhol estuviera ahorita vivo, seguramente sería el rey de los NFTs, porque es como la cultura super pop del arte. Entonces, y son copias y podía como siempre cuestionarse eso, pero bueno, el NFT no hay que negarlo, que dentro del arte, dentro del mundo del arte, ahorita, digamos, está siendo como bastante importante y relevante. Al punto que ya estamos teniendo galerías de NFTs en el metaverso. Esto es una galería dentro de muchas que ustedes pueden explorar si buscan este tipo de elementos. Son galerías inmersivas en donde las personas están poniendo sus NFTs, digamos como un coleccionista puede estar compartiendo su colección privada de NFTs y podrían ubicar esto dentro de un metaverso, y ahorita vamos a ver un poco si son uno o varios, pero en donde las personas podrían entrar ahí a ver alguna exhibición, alguna exposición de una colección personal, o en este caso simplemente es una representación multidimensional de varias expresiones artísticas acuñadas como NFTs. Estamos hablando desde esculturas 3D en este caso, o sea, esto es un NFT, cuenta, digamos, toda la historia digamos, de quién lo creó, de cómo fue llevado como a la web 3.0, y ya vamos a ver un poco más asociado acerca de el concepto de que involucra tener un NFT en el mundo del arte. Estas ya son piezas, digamos, más estáticas, en donde hablan un poco de cómo se creó, cuándo se vendió, cómo ha sido la vida de ese NFT. Digamos que eso es uno de los aspectos importantes del criptoarte, de los NFTs, que tienen trazabilidad. Es decir, digamos, si yo tengo un cuadro antes, yo era coleccionista de un cuadro, y alguien me lo vendió y me dijeron, no, esto lo tenía tal persona, y al final yo soy el último poseedor de esa obra de arte, pues tal vez era un poco de confiar, o sea, temas de certificados de quién era esa pieza. Con el NFT hay una trazabilidad exacta, porque esto es tecnología, entonces puedo saber desde dónde se creó y por cuántas, digamos, usuarios ha sido creado y cómo se ha ido valorizando. Como ven, aquí también hay piezas de NFT que son más multimediales. Este es un NFT de Aphex Twin, un gran artista. Y son interpretaciones tal vez de obras de arte sonoras, interpretaciones artísticas que a veces involucran inteligencia artificial. A veces, digamos, los mismos artistas tienen su proceso digital y cuentan cómo terminan en ese tipo de obras. Y aquí estamos viendo realmente cómo la
cómo la experiencia inmersiva de tener una galería de NFTs, de obras de arte, de tokens, pues empieza a construir su propio lenguaje de comunicación, ¿no? Porque claramente ahora me imagino que se habrá explorado, pero no sé si, digamos, llevar una exposición de NFTs a una galería física sea tan congruente, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el tipo de inquietudes y exploraciones que se están, en las que estamos pasando ahorita. Hay varias, así como esto, ustedes pueden ver varios museos o exposiciones de NFTs. La revolución, una de las revoluciones más grandes para mí dentro de todo el mundo del arte, con muchas discusiones, y tal vez las revoluciones precisamente lo que involucran es eso, muchas discusiones, pero no hay que negar que el mundo del NFT revolucionó y cambia un poco la manera de pensar la creatividad y el proceso creativo de los artistas, y más los digitales, ¿no? O sea, los que siempre han estado como involucrados en videoarte, en arte con nuevos medios, New Media Art. Este tema de los NFTs claramente trae muchas preguntas y muchas inquietudes y ganas de explorarlo, ¿no? Esto se llama Shoujus de Metaverse NFT Art Gallery. Pueden encontrarla también y visitarla si les interesa. Luego entonces pasemos a ver un poco acerca de un ejemplo. Este ejemplo me gusta porque es de los primeros proyectos, sino el primer proyecto de NFTs que se viralizó y se volvió muy famoso. Se llaman los CryptoPunks. Esto es un arte generativo, o sea, es un arte generado por aleatoriedad. Son estos pequeños avatares así de sencillos, estos iconos que son de 40 por 40 píxeles, si no estoy mal. Y hay muchas combinaciones posibles, pero estas combinaciones son aleatorias por un software. Ellos lo denominaron CryptoPunks, la agencia que sacó esto. Y quiero que vean, por ejemplo, esto lo sacaron más o menos en el 2000, si no estoy mal, como 2016, 2017, algo así. Y cuando empezaron, ellos solamente lo estaban regalando. Uno solamente tenía que tener una wallet, digamos, virtual. Íbamos a comprarlo por un precio casi simbólico y lo podía tener, y tú eras el propietario pues de ese NFT. Ahora estamos hablando, digamos, en febrero desde 2022. Aquí está la lista de los intercambios más costosos. Este CryptoPunk, que es el 5822, se vendió por 8.000 Ethereum, que es una criptomoneda bastante famosa, lo cual equivale a $23 millones. Y realmente esto es un mercado de especulación, porque en este caso de los CryptoPunks, el hecho de yo poseer ser el dueño oficial, digamos, de esta referencia de este CryptoPunk, todavía no me lleva como a tener algunos grandes beneficios, más allá del hecho de saber que yo tengo una pieza que, por ejemplo, en este caso de la segunda, por alguna vez alguien pagó $7 millones. Y si es un mercado especulativo, pues como pasa muchas veces en el arte, pues alguien va a querer después en tener esto, o si baja o sube, no sé, es muy volátil. Pero el ejemplo de los CryptoPunks es bastante interesante, si lo quieren investigar más, porque es súper distópico, la verdad, entender cómo de verdad pudo tener tanto auge este proyecto de estos muñecos 8 bits. Y te dicen, bueno, es que mira, si es este CryptoPunk, solamente hace parte dentro de los 10.000 que hay. Ah, bueno, sacaron 10.000. Perdón. Este solamente hace parte de los 9 que son tipo Alien. Entonces, como entre más atributos exclusivos tenga, pues obviamente el precio, el valor aumenta, ¿no? Pero bueno, esto es, digamos, como un ejemplo clarísimo del universo de los NFTs y cómo también con la especulación se pueden hacer temas de monetización. Obviamente esto no tiene la gran cosa creativa ni nada de eso. Hay proyectos como Cointelegraph, entonces, en donde ya están empezando a hacer galerías de NFTs para que sean
abiertas a público y ahí mismo puedan adquirirlos, que tal vez sí tienen un valor artístico mucho más grande que los de los CryptoPunks, pero que empiezan a abrir este mundo del arte inmersivo que podrían pasar en metaversos. Y el NFT, o sea, si el metaverso es como el universo social en donde yo me comunico con personas, el NFT pues tal cual es como el objeto, ¿no? El objeto virtual al que yo puedo acceder. Este es otro ejemplo también de una galería de arte, de una exhibición en Berlín, de un museo descentralizado, una exhibición de proyectos de NFTs. Como ven acá también, dentro de los proyectos de NFT se pueden involucrar pedazos de video, pueden ser simplemente estas piezas como animadas e inmersivas, colecciones varias en donde yo puedo explorarlas y si quiero adquirirlas. ¿Y por qué llegamos a este mundo del metaverso también? Esta gente de Meta, ¿no? Que esto fue, o sea, sin desmeritar pues lo que ha sido Facebook, obviamente no es el camino que nosotros quisiéramos seguir, pero ellos sí son los que plantearon esta primera discusión grande, decir como, metaverso, entonces todos vamos para allá. Realmente no sabemos, no confiaríamos en lo que ellos dijeran, pero entonces, volviendo a que el universo, el metaverso y la web 3.0 es descentralizada, pues cada uno podríamos tener su propia versión y entender cómo nos vamos a comunicar inmersivamente con estas tecnologías. Sin embargo, lo menciono porque Meta, digamos que la gran compañía Meta, es propietaria también de Oculus. Oculus es el periférico número 1 que existe ahorita en el mundo para conectarte a una realidad inmersiva, ¿no? Más allá de ver una pantalla, de poder ver un mundo tridimensional y tener sensaciones de espacio. El Oculus es lo que está, digamos, como llevando la batuta en este caso, y es el periférico número 1. Hasta que alguien desarrolle otro más famoso. Hay otros, como ahorita les muestro el de Microsoft, pero pues claramente el Oculus siento que en un corto plazo mediano va a terminar siendo el periférico para conectarse a las realidades inmersivas. Entonces, pues si bien es como el periférico, el aparato patrocinado o hecho por una gran compañía como Meta, pues ya van todos a entender hasta dónde nos conectamos ahí. Es como un computador, ¿no? Es como cuando Microsoft se volvió como el rey de los computadores, pero pues más allá de tener el computador, a lo que yo accedía en la página web y lo que yo creaba en las páginas web y todo el arte que se empezó a hacer con el net art, con los sitios web y eso, con el auge del internet, pues eso ya es totalmente descentralizado. Entonces tal vez el periférico en el que mucha gente se vaya a conectar a las experiencias inmersivas que nosotros hagamos sea este, pero eso no quiere decir que tengamos que estar regidos por lo que piensa Meta que debería ser el metaverso. Entonces el metaverso, en un poco resumidas cuentas, es social, o sea, debe tener como este componente en donde hay alguna experiencia que me conecte con otras personas. Es persistente en el tiempo, es decir, si yo visito esta galería de NFTs, no es como que yo me desconecto y esa galería deja de estar, sino que es un espacio que siempre está persistente en el tiempo, pero en este mundo virtual. Entonces, independientemente si hay una persona o 1000 personas conectadas, ese universo siempre está ahí. Y es un lugar de intercambio de experiencias y de assets de virtual goods. Los NFTs hacen parte de los assets de los virtual goods, pero también los virtual goods son ropa, por ejemplo, para el uso de los avatares. Que el uso de los avatares es una revolución tan grande como el desarrollo de la personalidad 2.0 que empezamos a hacer con Messenger. Me parece interesante mostrarles esa tecnología que ya existe, que se está utilizando, y es en donde miren, por ejemplo, acá la persona está conectada a ese tipo de periféricos que leen sus movimientos, pero al final en el mundo virtual a él lo vemos así. Y esto es importante porque son tecnologías que están siendo probadas y que esto es en tiempo real. O sea, el lagging de verdad es mínimo. Entonces yo podría estar hablando con otra persona dentro de un universo virtual, verlo de esta forma,
verlo de esta forma y cada vez el lagging va a ser menos y vamos a tener cualquier tipo de posibilidades inmersivas a la hora de conectarnos con las otras personas. Entonces, bueno, esto abre mucho las discusiones creativas acerca del uso de la personalidad y la creación de estas nuevas personalidades 3.0 de cada uno. Esto seguramente para los artistas es un gran punto de partida a la hora de no sé, pensar y hacer cuestionar todo esto desde el arte y desde la producción como tantas cosas que me puedo imaginar ahorita como para criticar un poco esto o cuestionarlo. Me parece interesante poder llegar ahí. En cuanto a los avatares, miren por ejemplo este tipo de retratos que se están haciendo. Son artistas, digamos, físicos, son artistas humanos. En este caso, Scarlett Young. Y lo que están haciendo es como unas colaboraciones con mundos inmersivos, en este caso se llama Kind, que explora la moda digital en los avatares. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos es una representación de ella como un avatar y también una colaboración artística de este estudio que, digamos, como que hace una representación de cuál será la personalidad en Web 3.0 de esta artista. Entonces, digamos, para una exposición de arte inmersivo que tenga esta persona, pues capaz que no va a mandar una foto de ella, sino que ya tenemos muchas más posibilidades de representación de nuestras personalidades y de nosotros mismos, pero con este twist de avatares, ¿no? Y esto cada vez se va a ver explotando mucho más. Este me parece interesante también como los acabados y lo que yo les decía de el mismo lenguaje que empieza a crear el metaverso y las nuevas tecnologías empiezan a tener como estos lenguajes artísticos y también estos códigos visuales que son muy propios del metaverso y del universo de temas inmersivos y de Web 3.0. Esto también es una exploración de esta mismo de Immersive Kind, de este artista digital, fotógrafo, en donde hace un retrato, pero pues totalmente digital y fashion de lo que es esa persona, ese artista. Esta es una tecnología que me parece bastante impresionante, que se llama Holotransportation o Holoportation, en donde, como ven acá, yo puedo estar en un espacio físico, pero yo me conecto con esta otra persona, que es la persona que está acá en la esquina superior izquierda. Esa persona está en otro espacio físico diferente, pero cuando nos conectamos los dos al mismo sistema inmersivo, yo lo puedo ver así. Entonces, tal cual la sensación de estar viendo a la otra persona justo enfrente mío, sintiendo, digamos, la tridimensionalidad, el uso del espacio de esa misma persona, pues abre un montón de posibilidades y de inquietudes de qué pueda pasar con esto y cómo se podría utilizar esto. Obviamente en el tema, esto está pensado que para tema de comunicaciones, de pronto encontremos en la oficina, pero pues bueno, nosotros no podemos pensar esto así tan simple, sino que podemos pensar mucho más allá a la hora de aprovechar estas cosas. Aquí el señor se va a conectar con esta niña y ve a la niña así como tal cual paseando en su sala, la ve cerca, ve la tridimensionalidad de la niña. O sea, realmente es impresionante a nivel técnico y tecnológico esto, y ver desde el mundo del arte y de la exploración y las inquietudes del arte relacionado con el metaverso y la Web 3.0, qué podríamos hacer con esto, hasta dónde se podría llevar esto y qué cosas se podrían generar, pero pues que invitan a la reflexión, como pues todo lo que debería ser en el arte un poco, ¿no? Entonces hablamos de que es descentralizado, y como es descentralizado, pues aparte de lo más famoso de Meta con el Oculus, también tenemos este periférico de Microsoft que se llama el HoloLens,
Entonces, ese también está siendo cada vez más posicionado. Una guerra que, como saben, igual no sé para quién sirva, pero por lo menos es interesante ver que hay una, dos o más posibilidades a la hora de periféricos para conectarnos con esas realidades virtuales. Este es el Microsoft HoloLens de Microsoft. Luego está este Apple, que ellos habían tenido ya una versión de las Google, de las Apple Glass, pero bueno, parecer están entendiendo un poco más y este tipo de cosas son las que pueden funcionar mejor a la hora de crear realidades mixtas. Esto no va a ser para ser inmersivo en el metaverso como el Oculus, pero es un periférico que de pronto podría extender nuestra realidad. Entonces, a la hora de ir, por ejemplo, a una bienal o a una exposición, podríamos tener una combinación de realidades virtuales y realidades físicas. Si las personas tienen estos periféricos, podrán vivir una experiencia inmersiva que se pueda crear ahí. Técnicamente hablando, Nvidia está lanzando su Omniverso, que es básicamente una serie de potentes herramientas visuales, dentro de las cuales hace parte es este Unreal Engine 5, que lo que es impresionante es ver un poco, hacer un repaso en dónde se está ahorita en el marco de la creación de realidades, de gráficas virtuales. Esto combinado con el metaverso, o sea, con el acceso al metaverso, con las interrelaciones que podamos tener ahí, pues cada vez más plantea un futuro súper distópico y una simulación que cada vez está más cerca, si es que nosotros ya no hacemos parte de esa simulación. Porque si alguien me dijera que este carro no es real, o que me dijera que esto es un video de un carro de verdad, yo creo que el 99% de las personas dice, sí, pues es un video de un carro. Pero no, esto todo está creado por computador, todo esto está creado por software súper potentes. Entonces, claramente, cuando combinemos esto con las realidades inmersivas y las narrativas inmersivas, vamos a estar como muy cerca de recrear un mundo que pueda vivir solamente como en nuestras mentes y que puede llegar a ser tan real para nosotros como el mundo físico en el que estamos en una casa y salimos a visitar a la familia y todo eso. Entonces, esto está cada vez más avanzado. Este es un videojuego que dicen como que es el videojuego con gráficas por computador más reales que se han construido hasta ahorita. Esto lo presenta Unity. Unity, pues, un monstruo de los procesadores gráficos. Y aquí vemos, pues, efectivamente como el nivel, por ejemplo, gráfico de los videojuegos va a estar en las nubes, y ya seguramente en 10 años un estándar sea este tipo de cosas que nos haga como entender o no entender qué es lo físico y qué es lo virtual, porque todo va a ser tan real para nosotros, pero bueno. Entonces, aquí lo impresionante es que están pudiendo crear estas expresiones faciales tan fieles a lo que nosotros conocemos como realidad. Entonces, bueno, esto es un repaso rápido también acerca de lo que pasa en el mundo del gaming, eventos virtuales, con millones de personas conectadas para ver espectáculos como Lina Exis en Roblox. The Sandbox también es un metaverso en donde ya cada vez están más costosas las tierras y la gente está creando ahí sus propias experiencias inmersivas. Hablando en términos comerciales, pues esto es una explosión. En Roblox me parece bueno mostrar este cuadro en donde ya está superando, por ejemplo, en consumo a redes sociales Roblox, que Roblox es un universo inmersivo de juegos, pero donde mismo hay muchas experiencias que las personas pueden crear ellos mismos. Entonces podrían haber museos, podrían haber experiencias que sean como game art, ¿no? Game art dentro de experiencias inmersivas puede ser toda una manera de ver todo eso.
En cuanto a monetización, por ejemplo, esto es una cartera que estaban vendiendo en Roblox y resulta que la cartera física la empezaron a vender la cartera virtual la empezaron a vender en $6 y ahorita hay gente que está pagando hasta $4,000 por la cartera virtual para ponérsela a su avatar en Roblox. Y $4,000 es más caro que lo que vale la cartera física en una tienda de Gucci, creo que esto es, y se vendía como un NFT. Experiencias que están haciendo virtuales la gente de Netflix, por ejemplo, de Decentraland, que es un metaverso argentino, en donde cada vez está teniendo más auge y más público inmersivo ahí. Se están vendiendo tierras en Decentraland hasta por $1 millón. O sea, compro mi tierra y ahí hago mi casa o hago mi centro comercial o lo que yo quiera ahí. En Decentraland, por ejemplo, este año se hizo una Fashion Week en donde entonces solamente la Fashion Week fue solamente en Decentraland y ahí se iban presentando las colecciones de grandes casas de diseño como Gucci, creo que también estaba Louis Vuitton. Entonces las personas podían ver el desfile ahí, ver un poco la representación virtual de la colección, pero también era importante entender que esa colección también iba dirigida para los avatares. Entonces yo en mi avatar de Decentraland podía comprar esa colección que estaba lanzando la casa de diseño de modas y básicamente entonces toda la economía se vuelve virtual ahí, ¿no? Pero bueno, es un evento que es de este año, la Fashion Week en el Metaverse de Decentraland, que da cuentas bastante de qué es lo que está pasando. Estamos aquí. Un poco el mapa grande de todo el mercado del metaverso, en donde tenemos cosas desde gaming, experiencias, las human interfaces, la economía, la computación espacial. Esto para entender la cantidad de cosas que tenemos creativamente y de distribución a la hora de pensar nuestros proyectos de arte. Entonces, las posibilidades en el metaverso es como las posibilidades del internet hace 30 años, ¿no? Entonces, no sabemos hasta dónde nos va a llevar, porque es como tratar de explicarle a alguien apenas salió el internet, pues lo que está pasando ahorita con el internet. Una caricatura del New York Times hermosa. Y esta imagen que el principio que veíamos, que ya entendemos un poco más a la hora, ¿no? Es una persona que está como homeless en la calle, pero tiene sus Oculus y entonces no necesita dinero, sino necesita es Robux, que Robux es la moneda con la que uno compra cosas en Roblox, y él quiere comprarse eso en un NFT, seguramente porque eso es lo que le da placer o alguna cosa que pueda intercambiar ahí en su mundo virtual, más allá de que le den de pronto un sándwich ahí para comérselo. Deja bastantes inquietudes, o sea, nos pone a pensar bastante. Y pues bueno, esto es lo que quería compartirles un poco en la charla de hoy de arte con y para el metaverso. Espero pues que hayan disfrutado y pues los demás contenidos del festival, y pues espero que dejen comentarios, preguntas si tienen dentro del video. Las iremos respondiendo si le puede ahí después sobre los mismos comentarios también. Y si necesitan andar en más cosas del metaverso y inquietudes, pues sigan viendo todos los contenidos, que las exposiciones de los artistas internacionales y los nacionales también están buenísimas. Y ahí ya vamos explorando un poco, abriendo la cabeza de todo lo que es esto. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Bueno, esto era un poco para mostrarles que, claro, cómo le vamos a explicar a esta familia esto que está pasando ahorita con TikTok. No, o sea, son cosas que están muy, muy lejanas, pero en el tiempo no tanto, ¿no? Entonces, bueno, eso espero. La idea es que podamos llegar a esto y que sea tan normalizado como cualquier storytelling o storytime que tenemos ahorita. La gente va a pasar más tiempo en los muertos inmersivos y virtuales que lo que nosotros creemos. O pues hacia allá vamos, o vamos a ver cómo va a ser esa relación de arte, tecnología y sociedad, que es lo que nos interesa más. Entonces, pues, a ver qué va a pasar de aquí en adelante. Muchas gracias, hasta luego y seguimos en contacto.